Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender el tercer tema de esta serie, Cristo, el divino portador del pecado, que tiene como título la norma divina, o como subtítulo, si queremos, la norma divina. Sin embargo, antes de entrar en el tema, mis queridos hermanos, me gustaría que tratemos de entender, y voy a empezar como empecé en realidad la reflexión anterior, porque estamos asistiendo a los últimos momentos de esta tierra, ¿verdad? Lo hemos dicho en varias ocasiones, estamos en el tiempo de angustia y estamos asistiendo al mayor tiempo de confusión de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y no es que no hayamos estado confundidos, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que estamos tratando de entender a través de lo escrito está una y otra vez. Pero se están levantando grandes cortinas de humo. El pueblo de Dios está dirigido y se le está dirigiendo la atención, ¿verdad?, por el enemigo de un evento a otro, de tal manera que pierda su verdadera perspectiva, el horizonte correcto, ¿verdad? Os he traído un texto que es y que tiene relación con estos momentos, ¿verdad?, finales, y precisamente con lo que está pasando de verdad. Por esto quiero que le permitamos a Dios que nos ayude a enfocarnos en la auténtica perspectiva, en la auténtica realidad, en el auténtico horizonte, ¿verdad? Debemos de recordar que en el tiempo de angustia Jacob, que es el tipo, ¿verdad?, estaba orando por la bendición de Dios, que Dios le bendiga, ¿verdad? En la lucha con el ángel, con Cristo, es decir, le estaba pidiendo que sea bendecido. ¿Qué es lo que quiere decir en realidad? Esta bendición que pedía Jacob era que sea unido a él, ¿verdad? Que ponga su espíritu en él, ¿verdad? Este es el auténtico horizonte que el pueblo de Dios ha de tener hoy. Esto es lo que en realidad el enemigo está tratando de distraernos. El tema de hoy, la norma divina, nos atraerá la atención precisamente sobre este asunto, ¿verdad? Con mayor profundidad si cabe. Aunque no paramos de hablar de este asunto una y otra vez en este ministerio, ¿no? Pero antes de entrar en nuestro tema, la norma divina, vamos a ver dos párrafos de un texto. Lo he compartido hace 2 días, creo, con nuestros hermanos en el canal de Telegram. A donde os invito, ¿verdad? Porque comparto materiales que no puedo hablar sobre ellas aquí, no porque no puedo, sino porque no quiero que estos materiales, porque bajo mi punto de vista tienen un alto valor, no desaparezcan de la red mientras la red esté, porque pronto van a desaparecer sí o sí. Y allí en el canal de Telegram pues tenéis la ocasión de ver más materiales que comparto con mis hermanos para que tengamos un horizonte más completo, más amplio, ¿verdad? Bien, vamos a ver cuáles son estos dos párrafos que quiero compartir con vosotros hoy y que nos tiene que dirigir la mirada hacia el horizonte correcto, ¿verdad? Son dos párrafos de profetas y reyes, perdón, y dice así: en el espíritu y poder de Elías. Es un capítulo en realidad. Pero aquí simplemente he extraído dos párrafos porque son lo que realmente resumen una realidad. Dice: a través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó a nosotros inspiración y valor a aquellos que fueron llamados
a ponerse de parte de la justicia, de parte de Dios. Dios es la justicia, ¿verdad? En medio de la apostasía. Y en realidad, el propósito de este ministerio es precisamente que cuantos más seamos queridos, porque los que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía son los 144,000 queridos. Estos 144,000 en medio de la apostasía glorificarán a Dios, se pondrán de parte de la justicia, de parte de Dios, revelando la verdad, revelando lo que está pasando, para que cuantos más de nosotros seamos despiertos. Porque el enemigo, está levantando grandes cortinas de humo, ¿verdad? Pasamos de una enfermedad a la guerra, pronto pasemos de la guerra a otros asuntos, transhumanismo, ¿verdad? Nanotecnología y un montón de otras cuestiones que no puedo detallar, ¿verdad? Porque si no borrarían estos materiales de la red. Pero en el canal de Telegram, como os dije antes, compartimos estos materiales para que podamos entender toda esta profunda realidad. Por lo tanto, Dios trata de levantar, ¿verdad?, a los 144,000, precisamente para revelar la apostasía que está en el medio del pueblo de Dios. ¿Para qué fue llamado Elías? ¿Para qué Elías al final del tiempo y Juan el Bautista están llamados? Es decir, este mensaje potente ha de sonar hoy. ¿Por qué? Porque Elías revela la apostasía y Juan el Bautista prepara el camino para la venida de Cristo. Y este es el mensaje en potencia que ha de ser proclamado hoy. Este es el llamado del pueblo de Dios, de los 144,000, a un mundo que está en oscuridad. Dice, y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, y hace referencia a nosotros, ¿verdad?, tiene un significado especial. La historia se está repitiendo, pero ahora vemos el mensaje de preparar el camino de Juan el Bautista ha de ser proclamado hoy. El mensaje de Elías de apostasía total y completa en medio del pueblo de Dios tiene que ser proclamado hoy. Por lo tanto, aquí vemos una síntesis, un mensaje comprimido de toda la historia, porque en realidad esta es nuestra historia, queridos, ¿verdad? Alejados de Dios, en apostasía, ¿verdad? Y antes de la venida de Cristo, levantó un Juan el Bautista para preparar el camino de Cristo, de la venida de Cristo, ¿verdad?, del Mesías. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Yo me quedo consternado, mis queridos hermanos, de la ceguera que habita en medio del pueblo de Dios. Estoy consternado y alguien ayer me estaba sugiriendo, Gabriel, por favor, al menos no pongas nombres, ¿verdad? No referirte directamente a esta iglesia, ¿verdad? Y digo, trato de evitarlo por todos los medios. Utilizo otro lenguaje, trate de utilizar otro lenguaje para no tratar de señalar, porque en realidad el mensaje va dirigido no solo a un pueblo, sino un pueblo, una iglesia me refiero, sino a la humanidad. Los 144,000 son de muchas partes. Para poder entender esto hay que ver previo a 1844, ¿verdad? ¿De dónde vinieron el último remanente de aquel momento, verdad? De muchas partes. Por lo tanto, trato de hacer que este mensaje sea dirigido de muchas partes. Pero Dios ha levantado un pueblo que desgraciadamente hoy está en apostasía. Desgraciadamente. Y que incluso de este pueblo tiene que salir el remanente final, la iglesia triunfante. Por lo tanto, trato de utilizar un lenguaje
todo lo políticamente correcto, permitirme utilizar esta odiosa expresión, ¿verdad? Pero que refleja una realidad, ¿no? Porque necesitamos entender dónde estamos, queridos. No escucho ningún mensaje de advertencia. El pueblo de Dios cree que está bien y está tambaleado de un lado para otro. De repente hoy los ucranianos necesitan ayuda. Pues se han tomado decisiones sumamente importantes y que los creyentes rusos están casi en la misma, si no peor condición. ¿Y qué pasa? Ellos necesitan nuestra ayuda. Han sido expulsados de todo el sistema económico monetario del mundo. Es decir, se han quedado sin dinero, no importa cuánto tienes en tu banco. No te sirve. No te sirve. Ellos también necesitan ayuda. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender, de fondo, ¿quién está manejando la escena del mundo? ¿Quiénes son unos y otros? Porque en realidad son un todo. Es un teatro manejado por el enemigo de Dios. Y el pueblo de Dios hoy tiene que ser despierto. Tiene que ser despierto. Y no estar manejados, queridos, de un lado para otro. Sino que tenemos que orar en el tiempo de angustia. Todos. Porque la solución no es tan porque nosotros enviamos no sé qué ayudas y no sé qué cosas. La solución está en Dios. Por eso decíamos, hágase tu voluntad, Padre, porque Él tiene potestad para proteger a su pueblo. Miren a Elías. Querían matarlo. Querían matarlo. Después de despertar un pueblo de la apostasía, mataron a los profetas de Baal, es decir, a los maestros apostasiados. Los mataron. Y luego van a por Elías. ¿Instigados por quién? Por estas marionetas que están en el poder, pero que detrás de ellos está el enemigo de las almas. ¿Verdad? Y el pueblo, en lugar de ser agradecido porque Elías les ha despertado de la apostasía, acto seguido vuelve a perseguir al profeta, vuelven a caer en la apostasía. Y desgraciadamente no entendemos nada de la historia, queridos. No entendemos nada de la historia. Una y otra vez estamos cayendo en las mismas trampas del enemigo. Por eso necesitamos ser despertados, queridos. Pedirle a Dios que Él nos bendiga. Sin su bendición no hay salvación. Y si su Espíritu nos acompaña, 10,000 caerán, pero a nosotros no nos tocarán. Da igual pase lo que pase. Allí debemos de depositar nuestra confianza. Y el enemigo precisamente esto es lo que quiere hacer, que nuestro horizonte sea hoy uno, mañana otro, pero que nunca sea el horizonte correcto. Que no le permitamos a Dios que actúe en nuestra vida, ¿verdad? La época actual es tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue aquella en la que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables contadas por sus maestros, ¿verdad? Que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado, que no está unido a Dios. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios. Y esto es la clave, por eso os lo he dicho una y otra vez. Y hoy lo veremos, queridos, a través de nuestro tema. ¿Por qué no experimentamos a Cristo? Porque estamos en apostasía, porque la dichosa doctrina de la Trinidad nos tiene alejados del Espíritu de Dios bajo un engaño tan tremendo, que Dios no puede actuar.
Y esta es la obra que el enemigo está haciendo precisamente, porque él sí sabe cuando Dios sí puede y cuando Dios no puede actuar. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permite al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado, multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso. Y el cristianismo no se pregunta, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Como lo servían los adoradores de Baal. Y aquí está hablando de los ¿cómo se llama? Los sacerdotes de Baal. En la historia del pueblo de Israel eran los sacerdotes en apostasía. Servían a Baal, ¿verdad? A un falso Dios. Pero está hablando del pueblo de Dios. No está hablando de otros pueblos paganos. No, no, no. En medio del pueblo de Dios, los maestres estaban adorando a Baal y ni siquiera lo sabían. Y esta historia a nosotros no nos cuenta nada. A nuestros maestros nos cuentan paz y seguridad. Nosotros estamos bien. Tenemos la verdad. Y dice, la historia se está repitiendo. ¿Con quién? Con nosotros. La misma historia. ¿Y cómo que el pueblo no entiende? ¿Cómo está pasando esto? Y el pueblo no entiende. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios, ¿verdad? Y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Y el pueblo no se pregunta, ¿pero cómo es esto posible? Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se han inducido a apartarse de lo divino, del espíritu, y a exaltar lo humano, a los maestros. Nada más el sábado mismo escuchaba yo a un hombre mayor, ante una exposición de un hombre, diciendo, ¿cómo sabe? ¡Qué preparado! ¿Cómo se nota que toda su vida está preparado? Y yo me estaba callando. Digo, ¿dónde ve este hombre tanta luz después de casi toda su vida en la iglesia? ¿Dónde ve tanta luz? Porque no había tanta. No había tanta. ¿Verdad? Qué pena, ¿verdad? Qué pena. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía. Y el pueblo no se pregunta, ¿pero cómo es esto posible? ¿Por qué me está diciendo Dios que esto está ocurriendo hoy en la última generación y nosotros no la vemos por ninguna parte? Adulando a nuestros maestros. ¿Cómo está de preparado? ¡Qué bien está hablando! ¿Pero qué está hablando? ¿Qué está hablando? Y no se hace la pregunta, ¿verdad? Incredulidad y apostasía. ¿Y dónde está? Porque el pueblo no la ve, ¿verdad? Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Pero el pueblo no ve y no se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué Dios nos dice lo que nos dice y nosotros no vemos? Estamos separados de Dios, queridos. Su espíritu no nos acompaña porque estamos creyendo apostasía. Desgraciadamente, se exaltan las teorías humanas y se les hace reemplazar a Dios y a su ley. Y esta es la idolatría del medio del pueblo de Dios, queridos. Esto es lo que está pasando de tanto tiempo, desde hace tanto tiempo. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. ¿Y cuál es el mensaje del pueblo de Dios hoy?
Pecamos hasta que Cristo viene. Y creen que están en obediencia, que están adorando a Dios. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer. Pecamos hasta que Cristo viene, al prometerles que en la desobediencia hallarán una libertad que los hará como dioses. Y el pueblo no ve y no entiende. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios. Alguien viene y trata de despertar el pueblo y el pueblo dice, no, esto no es. Nuestros maestros saben qué preparados están. ¿Verdad? Un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios. Un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. ¿Cómo saben? ¿Qué preparado está? ¿Cómo se ve que ha estudiado toda su vida? Y yo me estaba preguntando, ¿y dónde está la luz? ¿Dónde ve este hombre la luz? ¿Qué está diciendo nuevo hoy? Porque llevamos estas verdades toda nuestra vida. Y dice que la luz va en aumento. Y digo, ¿y dónde está la luz? Cuando traté de apuntar, digo, pero está pasando por alto estos eventos. Dice, no, ha hablado de ello. Me he callado. Digo, si estás contento, es tu elección, porque yo no puedo actuar la conciencia de nadie. Solo puedo presentar la verdad. Cada uno tiene que tomar acción y ver dónde está de verdad. Pero si el pueblo está contento y está un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana sobre la revelación divina. Dios trata de advertir al pueblo, pero el pueblo ya tiene su maestro, ya tiene la sabiduría humana, ya sabe la verdad, no necesita más verdad, desgraciadamente, ¿verdad? Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad con las costumbres e influencias humanas. No, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Y lo que nosotros estamos haciendo es adorando al verdadero Dios y tenemos la verdad. No hay más verdad. No necesitamos más verdad. Ya la tenemos. Que parecen haber perdido toda facultad de discriminar entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Y eso es lo que está ocurriendo en realidad en medio del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Se han alejado tanto del camino recto que consideran las opiniones de algunos así llamados filósofos como más fidedignas que las verdades de la Biblia. ¡Qué tremendo, queridos! ¡Qué tremendo! Y no nos hacemos preguntas. No nos hacemos preguntas. Seguimos a estos llamados filósofos, admirados, embellezados. ¿Cómo sabe? ¿Cómo se ve que ha estudiado toda su vida? Las súplicas y las promesas de la palabra de Dios, sus amenazas contra la desobediencia y la idolatría, parecen carecer de poder para subyugar sus corazones, para volver a traerlos de vuelta al sendero correcto, a Dios. Una fe como la que impulsó a Pablo, Pedro y Juan es considerada anticuada, mística e indigna de la inteligencia de los pensadores modernos. Y esta es la apostasía en la cual está el pueblo de Dios, queridos. Por esto una y otra vez digo, despierten, queridos, despierten, porque no queda tiempo. Los eventos que están ocurriendo nos están diciendo que ya estamos en las últimas. Los que entienden, los que están unidos a Dios, los que están unidos al Espíritu, entienden
alzan la voz, queridos. No se callan, porque hay un mundo que perece en oscuridad, en desconocimiento, en idolatría y apostasía. Y ahora entremos en nuestra reflexión. Tratemos de entender cuál es el llamado de Dios, queridos. ¿Cuál es el llamado de Dios? Los mandamientos de Dios son abarcantes y de gran amplitud. En unas pocas palabras, despliegan todo el deber del hombre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La longitud y la anchura, la profundidad y la altura de la ley están abarcadas en esas palabras. Pues Pablo declara, el cumplimiento de la ley es el amor, es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y quién es amor? Dios. Dios en nosotros es el cumplimiento de la ley. Esto es lo que Pablo trata de explicarnos. Esto es lo que vamos a entender hoy, queridos. Dice, la única definición que encontramos en la Biblia para el pecado es que pecado es separación del Padre, infracción de la ley. Separación, ¿quién es la ley? El Padre, su carácter, su pensamiento. Pecado es separación de Dios, del Padre, de la ley. Lenguaje del cielo, queridos, que solo con la presencia del Espíritu se puede entender. Por eso estamos tan tambaleados de un lado para otro y no entendemos, queridos, no entendemos. Seguimos dormidos creyendo adorar a Dios, pero no entendiendo su palabra, no comprendiendo su mensaje en toda su profundidad. Declara la palabra de Dios. Y atentos, para que entendáis que lo que os acabo de decir es verdad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la ley. Están separados de la ley, de la gloria de Dios. Por lo tanto, pecado es infracción de la ley y están destituidos de la gloria de Dios. Se nos da la palabra y la llave. ¿Por qué no la entendemos? ¿Verdad? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque estamos destituidos del Espíritu de Dios. ¿Qué pedía Jacob en la noche de angustia? Que sea bendecido. ¿Qué es lo que quería decir? Quiero ser un invitado a tu boda, a la boda del Cordero, porque quiero que pongas tu espíritu en mí. Estoy harto de este mundo. Estoy harto de este mundo. Quiero ir contigo. Quiero que pongas tu espíritu en mí, ¿verdad? Y que endereces mis caminos. Muchos están engañados acerca de la condición de su corazón. No comprenden que el corazón natural, desprovisto de la gloria de Dios, es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente impío. ¿Y dónde está esta paz y seguridad que tanto se proclama del púlpito? Y alguien diría, pero si nadie proclama esto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está el sentido de alerta? ¿Dónde está la angustia de Jacob en este tiempo de angustia? ¿Dónde está el mensaje de Elías? ¿Dónde está el mensaje de Juan el Bautista? ¿Dónde? Pues esto Dios lo ve como paz y seguridad. Tranquilos, nosotros tenemos la verdad. No nos falta nada, solo tiene que venir Cristo. Pero no entendemos por qué no viene Cristo. No entendemos, queridos.
se envuelven con su propia justicia y están satisfechos con alcanzar su propia norma humana de carácter. ¿Cómo sabe? ¿Qué títulos? ¿Qué preparado? ¿Cómo habla? ¿Qué lenguaje? ¿Qué voz? ¿Así? ¿Cómo engañará el enemigo Satanás cuando aparecerá y se presentará como Cristo? ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía? Una voz suave, tratando de simular a Cristo, ¿verdad? Una voz suave, con vocabulario elevado, y arrastrará consigo a toda la humanidad. ¿Verdad? Hemos de estar despiertos, queridos, y no ser engañados tan fácilmente, tan fácilmente. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan cuando no alcanzan la norma divina y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios. Y eso es lo que dicen. Ahí está escondido el mensaje. Sin embargo, cuán fatalmente fracasan, pecamos hasta que Cristo viene, ¿verdad? Cuando no alcanzan la norma divina. ¿Por qué creen que pecan hasta que Cristo viene? Porque no alcanzan la norma divina. ¿Y esto qué significa? No tienen el Espíritu de Dios. Por eso creen que pecan hasta que Cristo viene, ¿verdad? Y por sí mismos no pueden hacer frente a los requerimientos de Dios, porque están desprovistos del Espíritu. Esto es lo que trata de explicarnos Dios. Y se presentan como una alta norma de carácter, pero esto no es más que una norma humana de carácter. Es un engaño, es un falso espíritu que nos trata de trampear. ¿Cómo saben? ¿Cómo habla? ¿Qué preparado está? Y no vemos, queridos, no vemos. Podemos medirnos a nosotros por nosotros mismos. Podemos compararnos entre nosotros mismos. Quizás digamos que nos portamos tan bien como este o aquel. Pero la pregunta por la que se demandará una respuesta en el juicio es: ¿llenamos los requisitos de las demandas de alto el cielo? ¿Alcanzamos la norma divina? ¿Están en armonía nuestros corazones, nuestras mentes con el Dios del cielo? ¿Y es esto posible? ¿Es posible tener un carácter semejante a Cristo sin tener el Espíritu de Cristo? No. La pregunta clave es: ¿y por qué no tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Qué impide que tengamos el Espíritu de Cristo? Esta tiene que ser la pregunta, porque la conclusión a la que el pueblo ha llegado, pecamos hasta que Cristo viene, esto revela apostasía, separación del Espíritu de Dios y disconformidad con el carácter de Dios, declarado oficialmente. La pregunta es: ¿y por qué la gente no lo ve? ¿Por qué no se levantan por decir esto es apostasía? Pecamos hasta que Cristo viene, es la peor apostasía. Pero no, el pueblo se conforma. ¿Cómo saben? ¿Qué preparado está? Y vive en ignorancia, en apostasía. Toda la familia humana ha transgredido la ley de Dios, y como transgresores de la ley, los hombres están arruinados sin esperanza, pues son enemigos de Dios. Son sin el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos trata de decir. Si no tenemos el Espíritu de Dios, somos enemigos de Dios, sin vigor para hacer nada bueno. Nada bueno. La mente carnal es enemistad contra Dios. La mente carnal, la que dice que pecamos hasta que Cristo viene, pero no pasa nada, porque somos salvos.
Nosotros vamos a la iglesia, nosotros aparentamos ser lo que no somos, ¿verdad? La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque ¿quién es la ley? No soy yo el que hace estas cosas, decía Cristo, sino el Padre que habita en mí. ¿Habita el Espíritu de Dios en nosotros? La ley, mirándose en el espejo moral, la santa ley de Dios, el hombre se ve a sí mismo como pecador y está convencido de su mala condición, de su condenación sin esperanza bajo el justo castigo de la ley. Pero no ha sido dejado en una condición de sufrimiento sin esperanza en que lo haya asumido el pecado. Pues aquel que era igual a Dios ofreció su vida en el Calvario a fin de salvar al transgresor de la ruina. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro sacrificio expiatorio. Jesús era la majestad del cielo. Y recuerden que está hablando al pasado, queridos. Era la majestad del cielo. El amado comandante de los ángeles, quienes se complacían hacer la voluntad de él, era uno con Dios en el seno del Padre, y sin embargo no pensó que era algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estuviera perdido en el pecado y la desgracia. Descendió de su trono, dejó la corona y el cetro reales y revistió su divinidad con humanidad. Revistió al Padre que habitaba en él con la humanidad de Cristo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz para que el hombre pudiera ser exaltado a un sitial con Cristo en su trono. En él tenemos una ofrenda completa, un sacrificio infinito, un poderoso Salvador que puede salvar hasta lo último a todos los que vienen a Dios por medio de él. Con amor viene a revelar al Padre. Con amor viene a la tierra a revelar al Padre, del cual nos separamos, del cual desconfiamos, ¿verdad? A reconciliar al hombre con Dios, el único Dios verdadero, a hacerlo una nueva criatura renovada de acuerdo con la imagen de aquel que lo creó. Jesús es nuestro sacrificio expiatorio. No podemos hacer expiación por nosotros mismos, pero por fe podemos aceptar la expiación que ha sido hecha, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Redentor colocó la redención a nuestro alcance mediante su sacrificio infinito en la encarnación y su inexpresable sufrimiento en su vida hasta la cruz, el sendero ensangrentado, ¿verdad?, del Cordero de Dios. Sin honra y desconocido estuvo en este mundo a fin de que, mediante su condescendencia y humillación maravillosas, pudiera exaltar al hombre para que éste recibiera honores eternos y gozos inmortales en los atrios del cielo. Durante los 30 años de vida de Cristo en la tierra, su corazón, su mente, fue atormentado con angustia indecible. La senda desde el establo hasta el Calvario, la senda ensangrentada, ¿verdad?, desde el establo hasta el Calvario, fue ensombrecida por sufrimiento y pesar. Fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, que soportó tales pesares que ningún lenguaje humano puede describir. Podría haber dicho en verdad:
mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Aunque aborrecía el pecado con perfecto odio, con perfecta separación, eso es lo que trata de decir cuando habla de odio, separación, con una perfecta separación, ¿verdad? Aborreció el pecado con una perfecta separación, es decir, él nunca pecó, acumuló sobre su alma los pecados de todo el mundo. Inmaculado, llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu, el Padre en él, fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y en la cruz, el espíritu se separó de él. La presencia del Padre se separó de Cristo. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia del Padre, de Dios en él. Nuestro divino sustituto desnudó voluntariamente su alma. Nos está hablando de la encarnación, ¿verdad? Desnudó voluntariamente su alma ante la espada de la justicia para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Esto pasó en la encarnación, queridos. Dijo Cristo, pongo mi vida donde en el Padre para volverla a tomar cuando después de la resurrección, ¿verdad? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él nunca se separó del Padre. Él y el Padre son una, y es así como necesitamos entender esta declaración. No había hombre en la tierra ni ángel en el cielo que pudiera haber pagado el castigo de los pecados. Jesús era el único que podía salvar al hombre rebelde. En él se combinaban el Padre y la humanidad y el hombre Cristo Jesús. Y eso fue lo que dio eficiencia a la ofrenda en la cruz del Calvario. Y eso fue lo que dio eficiencia a la ofrenda en la cruz del Calvario. La misericordia y la verdad se encontraron en la cruz, la justicia y la paz se besaron. Cuando el pecador contempla al Salvador que muere en el Calvario y comprende que el doliente es divino, se pregunta por qué fue hecho ese gran sacrificio, y la cruz señala la santa ley de Dios que ha sido transgredida. La muerte de Cristo es un argumento incontestable en cuanto a la inmutabilidad y la justicia de la ley. No podemos pisotear la ley sin pagar el precio. Profetizando de Cristo, dice Isaías, Jehová se complació en magnificar la ley y engrandecerla. Padre, he glorificado tu nombre, la ley. Jehová se complació en magnificar la ley y engrandecerla. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor. La ley no tiene poder para perdonar al transgresor. Su oficio es señalarle sus defectos para que pueda comprender su necesidad de aquel que es poderoso para salvar. Su necesidad de aquel que se convertirá en su sustituto, su garantía, su justicia. Jesús llena las necesidades del pecador, pues ha tomado sobre sí los pecados del transgresor. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
El Señor podría haber extirpado al pecador y haberlo destruido completamente, es decir, dejado que desaparezca. Pero eligió el plan más costoso. En su gran amor, proporciona esperanza al desesperanzado, dando a su Hijo unigénito para llevar los pecados del mundo. Y puesto que ha prodigado a todo el cielo en aquella rica dádiva, no privará al hombre de ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar la copa de la salvación, ir a la cruz, morir para vivir, y se conviertan heredero de Dios y coheredero con Cristo. Una revelación del amor de Dios. Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo. Cristo vino para manifestar el amor, el Espíritu de Dios al mundo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Cristo vino para manifestar el amor de Dios al mundo, la ley de Dios al mundo, el Espíritu de Dios al mundo, para atraer el corazón de los hombres hacia Dios. Pero no le entendimos, queridos, y leemos el texto, pero sin el Espíritu no se puede comprender esta tan tremenda y maravillosa verdad. Dijo: yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cómo? A través del Espíritu. El primer paso hacia la salvación es responder a la atracción del amor de Cristo, del Espíritu de Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. ¿Por qué no experimenta el pueblo la presencia de Cristo? Porque está adorando a un falso Dios a través de la doctrina de la Trinidad. No entiende quién es el Espíritu Santo. No entiende. Es esta alma que se ha despojado, que la ha puesto en el Padre y que del Padre lo pide para que sea puesta en nosotros. Y nosotros no entendemos esta realidad, desgraciadamente. Por esto no experimentamos el Espíritu de Cristo. Dios envía a los hombres mensaje tras mensaje para suplicarles que se arrepientan, que se den cuenta de que están separados del amor de Cristo, del amor de Dios, de su Espíritu, de la gloria perdida en Edén, para poder perdonarles y escribir perdón al lado de sus nombres en el libro de la vida, que es el que importa. No habrá arrepentimiento, no se dará al hombre cuenta de dónde ha caído, cuál es su mayor necesidad, que ha de acudir a la boda del Cordero para que esté de nuevo unido al Espíritu de Dios. ¿Serán desoídas sus exhortaciones? ¿Serán ignoradas sus propuestas de misericordia y será completamente rechazado su amor, su Espíritu? ¿Entendemos la profundidad de este mensaje, mis queridos hermanos? Dios suplica, dice, no habrá arrepentimiento, serán desoídas sus exhortaciones, serán ignoradas sus propuestas de misericordia y será completamente rechazado su amor. Y el pueblo de Dios no se pregunta, ¿pero cómo es esto posible? Si nosotros vamos a la iglesia, adoramos a Dios, ¿cómo es posible que Dios nos diga que estamos rechazando su amor? ¿Qué no entendemos? ¿Qué estamos haciendo mal? Y el pueblo no entiende, no despierta, porque sus maestros les presentan paz y seguridad, tranquilos. Nosotros tenemos la verdad. Oh, así el hombre quedaría del todo separado del medio por el cual puede lograr la vida eterna. ¿Entendéis de lo que nos está hablando Dios, mis queridos hermanos? ¿Estamos escuchando este mensaje en alguna parte? El gran desconocido en medio del pueblo de Dios
Es el Espíritu de Cristo. El gran desconocido, casi nadie habla de él. Porque no lo conoce. Desgraciadamente, no lo conoce. Oh, así el hombre quedaría del todo separado del medio por el cual puede lograr la vida eterna, pues solo Dios perdona al penitente. Mediante la manifestación de su amor, de su espíritu, mediante los ruegos de su espíritu, invita fervientemente a los hombres a que se arrepientan, que se acuerden de dónde han caído, pues el arrepentimiento es don de Dios, y a quienes Él perdona los hace arrepentirse previamente. Pero no entendemos por qué nos pasa esto, por qué no nos pasa esto, por qué no nos arrepentimos, dónde está el problema. Y enseguida lo veremos, queridos, enseguida lo veremos. El hombre disfruta del gozo más dulce debido a su sincero arrepentimiento ante Dios por la transgresión de su ley y debido a la fe en Cristo como el Redentor y abogado de los pecadores. Pero desgraciadamente, el pueblo de Dios cree que peca hasta que Cristo viene. ¿Y dónde está entonces el arrepentimiento? ¿Entiende el hombre cuál es su real condición? ¿O vive una distopía, un engaño? Mientras cree ser salvo, mientras cree adorar al verdadero Dios, está en la más cruel apostasía e idolatría y no comprende, desgraciadamente. Cristo atrae a los hombres. ¿Quién? Cristo. ¿Cuál Cristo? Su espíritu, queridos, su espíritu. El gran incomprendido, el gran olvidado. Cristo atrae a los hombres mediante la manifestación de su espíritu, de su amor, para que puedan comprender el gozo del perdón, la paz de Dios. Si responden a su atracción, entregando su corazón, su mente a la gracia divina, a la presencia divina, ¿verdad? Los guiará paso tras paso, atentos, la clave, a un conocimiento pleno de Dios, sabiendo bien quién es Dios, y no adorando la doctrina de la Trinidad, la demostración de la apostasía de este pueblo, desconociendo al auténtico Dios. Y esto es vida eterna. ¿Por qué se perderán? ¿Por qué se perderá la mayoría? Porque están desprovistos de este conocimiento pleno de Dios. ¿Quién es su Dios? ¿A quién está adorando en verdad? Y por esto están desprovistos de la vida eterna. Perecerán. Cristo vino a revelar la justicia y el amor de Dios. La ley, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Cristo vino a revelar la justicia y el amor de Dios. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Al pecador para que el Salvador diera a Israel de todos los tiempos arrepentimiento, que se acuerde de dónde ha caído, y remisión de pecados, olvido, borrando todos los pecados, debido a la obra de Cristo, el sacrificio supremo de Cristo. Cuando el pecador contempla a Jesús levantado en la cruz, sufriendo la culpabilidad de los transgresores, llevando el castigo del pecado, cuando contempla el aborrecimiento de Dios por el mal, manifestado en la terrible muerte en la cruz, y cuando contempla el amor de Dios por el hombre caído, es inducido al arrepentimiento, es inducido, se acuerda de dónde ha caído y por qué fue necesario este sacrificio tan terrible. Es inducido al arrepentimiento hacia Dios debido a la transgresión de la ley que es santa, justa y buena,
y no como dijo el enemigo, que no es buena. Su espíritu en nosotros no es bueno. La ley, la presencia de Dios en nosotros no es bueno. Él ejerce fe en Cristo porque el divino Salvador ha llegado a ser su sustituto, su garantía y abogado. Aquel en quien se centraliza su misma vida. Aquel en quien se centraliza su misma vida. Y no en ellos mismos. Nosotros tenemos la verdad. Dios puede mostrar su misericordia y verdad al pecador arrepentido y puede conferirle su perdón y su espíritu y su amor. Y por cierto, lo que está diciendo aquí está hablando precisamente de la boda del Cordero, porque es ahí donde Dios puede mostrar su misericordia y verdad al pecador arrepentido que se ha acordado de dónde ha caído y le pide a Dios lo mismo que Jacobo en el tiempo de angustia: bendíceme, ponme tu espíritu en este templo, pon tu espíritu en mi templo, para que mi sendero sea corregido según tu santa voluntad. Y dice, Dios puede mostrar su misericordia y verdad al pecador arrepentido y puede conferirle su perdón y su amor en la boda del Cordero, donde recibiremos la aprobación de Dios porque hemos vivido, hemos caminado con Cristo a un pleno conocimiento de Dios, de su obra, del gran sacrificio, de todo cuanto ha hecho y sigue haciendo por su creación. Pero Satanás no permitirá que un alma se escape de la cautividad del pecado si puede evitarlo de alguna manera. Y de eso os estaba hablando al principio, mis queridos hermanos. El enemigo está tratando de confundirnos, de cambiar nuestro horizonte real por cortinas de humo, por horizontes falsos, ¿verdad? Aunque todo el cielo ha sido prodigado en una rica dádiva, pues cuando Dios dio a su Hijo, dio el don más precioso del cielo, y los tesoros del cielo están a nuestra disposición, y los tesoros del cielo están a nuestra disposición. ¿De qué nos habla Cristo? ¿De qué nos habla, mis hermanos? De que Cristo se ha despojado de su alma, la ha puesto en el Padre, y este Espíritu lo ha pedido para nosotros. Y esto está hablando, pues cuando Dios dio a su Hijo, dio el don más precioso del cielo, y los tesoros del cielo, su Espíritu, están a nuestra disposición. Es Cristo en el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo, Cristo, su alma despojada, que la pongo en el Padre y yo la tengo poder para tomarlo de nuevo y darlo a quien quiero. Esto es lo que está diciendo Cristo en el Evangelio. Pero no entendemos, porque el enemigo nos ha engañado, ¿verdad? Sin embargo, el enemigo tratará de hacer creer al alma arrepentida que Dios es duro e inexorable, que no está dispuesto a perdonar al transgresor, cuando es una gran falsedad. Es una gran falsedad. En diferentes oportunidades me han llegado cartas de personas que estaban desesperadas por sus pecados. Varias me han escrito: temo estar más allá de la posibilidad de toda ayuda. ¿Hay alguna esperanza para mí? Para esas pobres almas ha sido dado el mensaje. Atentos, queridos. Confiad en Dios. El Padre tiene pan suficiente y sobrante. Tiene sacrificio suficiente y sobrante. Tiene Cristo perdón de pecados suficiente y sobrante. Puede perdonar el pecado más horroroso que haya existido nunca. Levantaos e id a vuestro Padre. Él saldrá a vuestro encuentro cuando aún estéis lejos. La parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? Os dará su amor, su espíritu y su compasión
su presencia continua, eterna, ¿verdad? Cuando el enemigo invada como inundación y procure abrumaros con el pensamiento de vuestros pecados, decidle, sé que soy pecador. Si no fuera, no podría ir al Salvador, pues él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y porque soy pecador, tengo derecho a ir a Cristo. Soy pecaminoso y estoy manchado, pero Cristo sufrió la humillación y la muerte y extinguió la maldición que me corresponde. Vengo, creo, demando la segura promesa divina. Todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Será rechazada una súplica tal presentada con alma contrita? No, nunca. El amor ilimitado de Cristo hacia el hombre está probado por sus sufrimientos y muerte. Él está dispuesto y puede salvar hasta lo último a todo el que viene a Dios por Él, por Cristo. Entonces, venid a Dios como niñito, como alguien que no sabe, que quiere aprender, que quiere conocer a este Dios. Presentándoos como suplicantes a sus pies, pues no necesitamos ascender al cielo para hacer descender a Jesús, ni bajar a lo profundo de la tierra para hacerlo subir, pues siempre está cerca de nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu. Dice, he aquí, atentos, la Odisea, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta? ¿Está Cristo a la puerta? ¿Y qué verdad cree la Odisea? ¿Cuál es la verdad que cree? ¿Por qué está Cristo a la puerta y no dentro? Estoy a la puerta y llamo. Cristo llama a la puerta de la iglesia de la Odisea. Y la Odisea duerme, desconoce a Cristo. Desconoce mientras vive una distopía creyendo conocer, adorar, servir a este Cristo. Y no sabe que está adorando a un otro Dios, a un falso Dios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su mente, de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Entendiste este mensaje, la Odisea? ¿Entendiste tu realidad? Cristo está a la puerta, no está dentro. La visión de los dos tronos no lo está revelando. Pero ¿quién la cree? ¿Quién la entiende? ¿Quién la acepta? ¿Quién se arrepiente de haber servido a Baal? ¿Cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si lo permitimos? ¿Dónde está Cristo, la Odisea? ¿Cuán dispuesto está Cristo a posesionarse del templo del alma si se lo permitimos? Está representado como quien aguarda y golpea la puerta del corazón, de nuestra mente, pero rechazamos creer que estamos adorando a Baal, que la doctrina de la Trinidad es nuestra máxima demostración de la apostasía de este pueblo. Rechazamos creer, mientras Cristo está llamando. ¿Me queréis dejar entrar? ¿Me queréis escuchar? Entonces, ¿por qué no entra la Odisea? ¿Por qué no entra la Odisea? Porque el amor del pecado, porque el engaño del enemigo seguimos creyendo hasta hoy. Pecamos hasta que Cristo viene, y este mensaje debería de revelarnos cuán bajo hemos caído. Pero no, el pueblo, sin rechistear, confía en la sabiduría humana. ¿Cómo sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Qué preparado está?
y no sabe que está adorando a Baal. Porque el amor del pecado ha cerrado la puerta del corazón. Ha cerrado la puerta del corazón y Cristo no está allí. Tan pronto como consintamos en renunciar al pecado, en dejar de creer que pecamos hasta que Cristo viene, a reconocer nuestra culpabilidad, nuestra apostasía, se quitará la barrera que separa al alma del Salvador. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender nuestra auténtica realidad. Nuestra auténtica realidad. ¿Por qué no experimentamos a Cristo? ¿Por qué Cristo está fuera y no dentro de la iglesia, de su templo? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda servir. Le ruego a nuestro Dios que nos ayude en nuestro estudio personal. Yo os ruego con toda mi alma, mis queridos hermanos, traten de entender. Yo quiero ayudaros. Soy como un indicador en la autovía. Pero si no recorréis la autovía, la Biblia y el espíritu de profecía, como para comprender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva, el auténtico horizonte de Dios, queridos hermanos, pereceremos. Separados de Dios, no hay vida, no hay eternidad. Y para estar unidos a Dios, hemos de aceptar al verdadero Cristo, que está fuera y no dentro de su templo. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a comprender su verdad. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.